Gastón, Viridiana, ¿Cómo estás, Jorge? un gusto como siempre de estar aquí con ustedes. Y no, al contrario. Oye, nos adelantaste que nos ibas a hablar no sé si es Fortín, Fortaleza, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, es Porque que no la conocimos, ¿no? Sí, exacto, es que tuvo varias etapas, ¿no? La gente le habla de la ciudadela, la fortaleza, Ciudadela. el castillo incluso de San Benito. Que déjame decirles que esto es precisamente una de las secciones que queremos iniciar aquí con las cápsulas, las cosas que ya no tenemos, las cosas que perdimos de nuestro Yucatán, ¿no? Que es interesante, es un poco nostálgico, pero la gente tiene que saber Sí, claro. sobre estas cosas, ¿no? Porque aparte son cosas muy maravillosas, son edificios que ahorita serían referentes de la ciudad. Y hoy pues vamos a hablar vamos a llamar la fortaleza de San Benito, aunque fue muchas cosas, imagínate, más de 300 años que estuvo activa, 400 en total, o sea, fueron un poquito más allá de ¿Con 13, qué casi facilidad decimos 400. esas cantidades, ¿no? Sí, no, y fue 400 parte años. de... Tenemos 200 de ser país independiente, ¿no? Sí, y aparte fue parte del paisaje urbano, esta fortaleza de San Benito, ¿no? Y sobre todo que estuvo en la ciudad desde el mismo momento en que se fundó. Al poco tiempo de que se fundó, precisamente en una de lo que eran las pirámides que utilizaban los mayas, o sea, este centro ceremonial Top, los franciscanos piden, que vienen con Francisco de Montejo, le piden, bueno, necesito un espacio para hacer un convento. Recordemos que la orden franciscana fue la orden principal, o sea, el principal evangelizador en toda la península, tanto así que tuvo problemas con los conquistadores, y pidieron, bueno, queremos hacer, si van a empezar a venir muchos frailes, pues necesitamos un lugar donde pues educarlos, donde vamos a residir, donde vamos a llevar los oficios, y en un cerro que ya desaparecieron todos los cerros que habían, cerros artificiales que crearon los mayas para construir las pirámides. Sí. Imagínate un Izamal, un Chichén Itzá, o sea, con esos cerros, sí, ¿así estuvo alguna vez Mérida? Así estuvo Mérida, rodeada por cerros. Entonces imagínate tú, como llegas a Izamal, estás viendo... pues donde está el convento está en lo alto. Sí, claro. Algo así teníamos. Y ahí los franciscanos construyeron su convento, que digo, fue un proceso de varias décadas. Tenían no solo, o sea, su templo, el templo donde hacían sus oficios, había capillas, tenían su claustro donde ellos vivían. Y bueno, fue creciendo hasta ocuparon predios aledaños. Y todo eso en la parte de arriba de este cerro que es artificial. ¿Exactamente dónde estaba? Donde está actualmente el mercado Lucas de Gálvez, lo que es el mercado de San Benito. Ese era un espacio bastante grande. Ahí había un cerro increíble. Ahí había un cerro increíble y ahí sobre ese cerro se construyó primero el convento, que era un complejo de edificios, no era un solo edificio, era un complejo de edificios, y después... Se quiso, porque Yucatán, Mérida siempre se dijo que necesitaba una ciudad, necesitaba un lugar amurallado, protegerse, y se construyeron murallas a todo alrededor. O sea, teníamos una fortaleza. ¿El centro de la ciudad de Mérida alguna vez estuvo o nada más era San Benito lo que estaba rodeado? Solo esa parte se rodeó. La ciudad nunca estuvo rodeada. No estuvo amurallada como Campeche, por ejemplo. Sí, es que uno ve, cuando ves los arcos, te imaginas, dices, bueno, pues seguramente estaba todo cerrado. O sea, como si hubiera muro después, ¿no? Era un plan estratégico, pero no se concretó. Lo que sí se concretó fue este castillo, por eso le digo, es una fortaleza, es un castillo, que lo que hicieron fue rodear toda la zona donde estaban los franciscanos, y ahí le quitaron una parte y ahí se estableció una guarnición militar. ¿Quién vivía ahí? Los franciscanos eran los religiosos. Ahí tenían todo, no solo daban sus oficios, sino aparte había el claustro que ellos vivían, ellos tenían sus horas hacia los naturales, hacia el público, y tenían ellos sus propias horas donde hacían sus devociones, sus oraciones, pero llegaron a vivir más de 60 personas en ese claustro. Pero después, cuando viene la guarnición militar, conviven al mismo tiempo militares y franciscanos. Ya te puedes imaginar el desastre que era, ¿no? O sea, poco a poco trataron de empujar a los franciscanos para que fueran desalojando el lugar, y al final lo consiguieron. Ya en 1821 ya lograron desalojar a los franciscanos, quienes tuvieron que irse, bueno, unos se fueron principalmente a la Mejorada. Pero entonces imagínate esta fortaleza. Aquí estamos viendo, los que nos escuchan en radio, pueden más o menos que entiendan, había una fortaleza, una muralla alrededor de este cerro, que eran torres muy altas, eran un fortín militar.
Y era de 2 pisos, según alcanzó a ver, ¿no? Incluso algunos edificios dentro del convento decían que eran de 3 pisos. Nada más para ubicarnos en la historia, ¿en qué momento está? ¿La catedral todavía no está o ya está? Ya se terminó de construir. ¿La catedral cuándo se terminó de construir? A finales del siglo de 1500, o sea, casi no, 1600. Perdóname. No, bueno, entonces ya llevábamos un ratote. Sí, es que este fue un edificio de muchos siglos, estuvo con la ciudad bastante tiempo. ¿Antes de la catedral o no? Se empezó a construir al mismo tiempo que... Bueno, después, antes de la catedral, sí, antes de la catedral. Por eso era mi duda. Sí. Antes de la catedral, duró 400 años, pero lo empezaron a construir antes de la catedral. Nada más para que se dé una idea, ¿eh? Sí, porque los franciscanos necesitaban, era más importante el convento donde ellos iban a vivir que la catedral para poder oficiar. Exactamente. Entonces teníamos, imagínate, esta fortificación amurallada. De hecho, cuando uno lee las crónicas de los viajeros, dicen, sí, era muy bonita, ya estaba la catedral, sí había un convento, había ciertos palacios, pero lo que más llamaba la atención era este cerro, vamos a llamarle este cerro, de San Benito, donde está esta guarnición militar, porque estaba amurallado. ¿Cómo lo imagino? Porque aparte, imagínate, tú si tú quieres defender una ciudad, tienes que poner, como estaban los baluartes antiguamente en las ciudades medievales, bueno, tienes que estar en lo alto, sí, claro. Porque desde ahí puedes disparar cañones, puedes hacer muchas cosas. ¿No? Efectivamente. Entonces estuvo conviviendo con la ciudad. Era una zona que poco a poco se fue alejando, sobre todo cuando ya solo se quedó como guarnición militar, pues era un espacio bastante grande, no solo la parte amurallada, sino aparte las partes de abajo. Okay. Eran zonas baldías, eran terrenos. De hecho, ahí después se construyó lo que se llamaba un paseo, ¿okay? La calle ancha del Bazar. Por ejemplo, se fueron haciendo, porque eran espacios bastante amplios que tenían. Oye, pero ¿y dónde quedó el cerro? O sea, digo, ¿a poco nos lo llevamos a palazos? Bueno, no, poco a poco fue perdiendo su uso. ¿Por qué? Porque era una guarnición tan fuerte, era una ciudad amurallada, que empezó a causar muchos problemas políticos. ¿En qué sentido? Había una regla que decía, quien tomara la ciudadela de San Benito, ya conquistaba toda la ciudad. Okay. Entonces, en los pronunciamientos militares, ¿te acuerdas cuando hablábamos de centralistas, de federalistas? O sea, bueno, hay crónicas que incluso llegaba una persona en la noche, esos caudillos militares, se metía a la ciudad, tomaba la ciudadela, o sea, levantaba la guarnición militar y listo, había caído el gobierno de la ciudad de Mérida y por tanto el gobierno de Yucatán. Okay. Entonces eso a los políticos pues ya no les gustó, ya no les gustaba, entonces dijeron, ¿sabes qué? Es peligroso tener una fortificación de este tamaño y poco a poco se fue primero la parte norte, se hicieron avenidas por allá, después poco a poco las murallas, fue desapareciendo, hubo una cárcel pública ahí. ¿Qué pasó con los cerros? O sea, ¿por qué ya no tenemos cerros? Porque precisamente como se iba ampliando la ciudad y estas zonas pues quedaban en el mero centro y se necesitaba para otros usos. Imagínate, aparte los cerros altos, la guarnición militar dicen hubo una cárcel, o sea, la gente no se quería acercar, dicen que era una zona medio peligrosa. Okay. Entonces poco a poco se fue desalojando. Te digo, la ciudadela de San Benito fueron por partes hasta que al final... Ya después lo último que hubo fue una cárcel pública, la que estamos viendo en este momento, que después cuando se crea la nueva cárcel, a principios del siglo XX... Enfrente del Centenario. Exactamente, enfrente del Centenario, ya queda en desuso. Y pues dicen, bueno, se está creciendo la ciudad. Y lo último que se hizo, pues fue venderla todo el espacio para un mercado en Lucas de Gálvez. Y aquí hay un dato muy curioso y muy interesante, que cuando se venden los espacios, porque los locatarios eran dueños de sus espacios, le dice, ok, la única condición que tienes es que tienes que nivelar tu parte, o sea, lo que hay del cerro, llévate todo eso, o sea, no sé cómo le vas a hacer. Escárvale y llévatelo. O sea, era la condición para que pudieras comprar esa zona. ¿Por qué? Porque se necesita, imagínate, estar subiendo las mercancías, después estar bajando, dicen, vamos a hacer una ciudad plana. Pero aquí otro igual detalle curioso es que... Se les agradece. Pues ya desapareció, ¿no? Pero sí dicen que hay fotos muy, muy bonitas donde se ve a lo alto este castillo. Y un dato curioso es que tú dices, bueno, lo perdimos, pero todavía existe una parte de esa muralla que tenía esta fortaleza de San Benito, escondido entre todos los edificios del mercado Lucas de Gálvez. ¿Cómo crees? ¿Es ¿Está en dentro? serio? En serio, ahí está. ¿Podemos entrar a verlo? Si te subes a los techos puedes verlo. Esto el arquitecto Raúl Alcalá, cuando estaba estudiando, lo descubrió. Si yo me subo al techo de Lucas de Gálvez, ¿hacia dónde tengo que ver o qué tengo que hacer para verla? En la parte norte vas a poder encontrar. Digo, nunca he hecho el recorrido, pero está descrito, porque esto lo descubrió el arquitecto Raúl Alcalá cuando estaba haciendo una investigación sobre
todo lo que fue la ciudad de San Benito. Se sube, quería tomar algunas fotos y dice, ¿y esta muralla? ¿Qué es lo que pasa? El mercado se fueron construyendo edificios, cada quien tenía Está su propia atrapada parte. la muralla. Quedó atrapada. O sea, tiene un dueño, pero quedó una parte, pero no hay un acceso propiamente. Y no hay manera de que podamos más que por arriba asomarnos a ver. Pues, es que ya me dio Un curiosidad. dron. En los drones sí se puede ver. De hecho, si ustedes, Qué interesante. por favor, que entren a Crónicas de Yucatán. Sí. Ahí vamos a estar subiendo fotos toda esta semana sobre la Lo vamos a fortaleza poder San ver, Benita. lo que quedó. Les voy a poner fotos de los Por libros, de favor. las fotos que se han hecho exactamente. Van a ver, perfecto. porque queda ahí la muralla. Pero, digo, fue tan irregular el crecimiento de esta zona del mercado que pues quedó tapizada. Pero Sí, estuvo sí, no, perdida está interesante. casi más de 50 años hasta que se descubrió. Mira, ahí quedó todavía. Qué maravilla. Bueno, pues Jorge, Jorge como Luis, siempre. muchísimas gracias. Crónicas de Yucatán para que no, para Sí, para no se lo echarle un pierda. ojo a En la foto. Facebook, Sí, Instagram, no se lo ahí que pierdan. vean, vamos a subir igual los libros. A veces nos preguntan los libros, ¿dónde puedo saber más información? Ahí ponemos toda la Si bibliografía. a mí me llegan los avisos, también póngale para que le lleguen los avisos cada vez que suben algo, a mí me avisan. Y Ahí está está. muy bueno. Vale mucho la pena. Acuérdense, Crónicas de Yucatán. El historiador, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán, Jorge Luis Rodríguez Basura. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes.